Uno de los temas que más se ha movido en los últimos años, como esas tendencias del talento humano, es el tema de marca empleadora y todo el tema de atracción de talento. Y las compañías están invirtiendo grandes capitales en que su marca sea atractiva y todo el mundo quiera trabajar en estas compañías. Y eso está bien, por supuesto. Sin embargo, en muchos casos estamos perdiendo la segunda fase del proceso y todo lo que invertimos en esa atracción lo perdemos al momento en que las personas llegan a la compañía simplemente porque no hay un buen proceso de onboarding. Algunas estadísticas dicen que inclusive más del 20% de las personas abandonan el puesto en los primeros 3 meses de trabajo. Eso es muy diciente. Entonces aquí se hace claro por qué es importante tener un buen proceso de onboarding para esas personas que llegan a la compañía. Ese es nuestro tema el día de hoy en Talento Life y vamos a estar hablando con dos expertas que vienen de Celerix, una compañía que está trabajando fuertemente como aceleradora este tema en un sistema empresarial, en un conjunto de varias empresas. Ese es nuestro tema el día de hoy. Los invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, a que activen la campanita para que les avise cada vez que tengamos una nueva edición de Talento Life. Y también, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook y en Instagram como Talento Cloud. Entonces, pues sin más largas, les doy la bienvenida a esta edición de Talento Life, donde hablaremos de onboarding. Bienvenidos. E iniciamos esta sesión de Talento Life, esta nueva edición, en la que vamos a hablar de onboarding. Y para hablar de onboarding, traemos dos invitadas a falta de una. Vamos a estar hablando con dos personas que vienen de Celerix. Celerix es una aceleradora que trabaja con un sistema empresarial y le presta servicios a todo el sistema empresarial. Dentro de los servicios que prestan, hay servicios de talento y en esos servicios de talento pues están trabajando todo el tema de onboarding para todo el sistema empresarial. La primera de las invitadas con las que vamos a estar hablando es Joana Uribe. Joana, bienvenida a Talento Life, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, ¿y tú? Mil gracias por esta invitación. Muchas gracias a ti por venir, por acompañarnos. Bueno, Joana, empecemos hablando, como tenemos público que es experto en talento, pero público que no, empecemos por una pequeña introducción. En tus palabras, ¿qué es el onboarding en las organizaciones y por qué es importante? Mira Juan, el onboarding en una organización es como ese viaje en el que acompañamos a todos los nuevos colaboradores desde el momento que llegan hasta que logren hacer su proceso de adaptación. Adaptación a la cultura, al rol, a los equipos y que al final ya estén listos para hacer su proceso o el rol para el que fueron contratados en la compañía. Perfecto. Dentro de todo ese acompañamiento y todo ese viaje de los colaboradores cuando entran, ¿cómo lo podrías estructurar? Un poco de cómo se implementa, pero sobre todo cómo se entiende el onboarding, porque el onboarding pueden ser muchas cosas y tradicionalmente ha sido lo transaccional. Antes a las personas las contrataban y ahí está su escritorio, pues usted se supone que sabe lo que debe hacer. Ajá. Y ya. Cuéntanos un poco de eso, ¿qué contiene ese onboarding? Bueno, mira, Juan, los procesos de onboarding en la actualidad han migrado a volverse una experiencia como tal, ¿cierto? A tener una serie de momentos que, como tú dices, ya no solamente parten como esos requisitos legales de eres contratado, vas para este rol, sino de una cantidad de detalles que acompañan al colaborador. Entonces, un proceso de onboarding tiene varias etapas. La primera es como todo un nivel de expectativa que le generamos al colaborador previo a su llegada a la organización. Y eso tiene una serie de detalles, desde cómo yo le hago una invitación, desde cómo le cuento cómo va a ser su primer día en la compañía. Un segundo momento de conocimiento, donde yo ya a través, puede ser de un proceso de inducción, le entrego los elementos relevantes de la información a nivel de negocio, a nivel de cultura. Unos momentos de socialización, donde también con otras personas que hayan llegado a la compañía, pues le contamos precisamente al colaborador qué ha pasado y cómo anclamos también esos conceptos que haya recibido en la parte de alguna manera de conocimiento y cómo se viven en el día a día. Y finalmente hay un tema de compartir qué pasa en este proceso, ¿cierto? Que no se quede solamente en una serie de citas que les ponemos a veces a los empleados para sentarse con varias personas y procesos, sino también compartir qué está pasando y poder validar la efectividad de este proceso completo. Muy bien.
Dentro de todo ese proceso, uno de los elementos que se hacen importantes es la comunicación bidireccional, porque tradicionalmente esto se vivía muy de la compañía hacia la persona, es decir, llegaste muy bien, ahí está tu puesto de trabajo y mira, esto es todo lo que te tenemos que entregar, bendición. Cuéntanos un poco cómo están viviendo ustedes ese escuchar al colaborador, ¿qué nos puedes contar de la experiencia que han tenido de tratar de que el colaborador también les diga cómo se está sintiendo, cómo lo está viviendo y la relevancia que de pronto le han visto a ese tema? Bueno, Juan, mira, digamos que en los últimos años los mitos que se han roto del onboarding es entender que es una responsabilidad solo de la organización, ¿cierto? Y como tú lo dices, que empieza a ser un tema bidireccional. Entonces ya no es solo una entrega de la organización al colaborador de información, sino también de feedback del colaborador a la compañía. Nosotros, ¿cómo lo venimos haciendo? Digamos que en la medida en que van pasando los momentos de esa experiencia de aprendizaje, hacemos unos pares, algunas veces unas encuestas de satisfacción, muchos temas de conversación con el colaborador, desde el área de talento, desde su mismo líder, para poder recibir ese feedback y saber qué está pasando con el colaborador. Que sabemos que eso es un mundo de emociones en todos esos primeros días, pero que es importante de alguna manera entender que es normal y que recibir el feedback de cómo se está sintiendo nos puede permitir tener una conversación a tiempo que haga que este proceso con el colaborador él lo pueda tomar de la manera tranquila y que efectivamente pues tenga los resultados que nosotros como organización queremos. Antes de continuar, pues los quiero invitar a que por favor se suscriban a nuestro canal, le den clic en la campanita para que les avise cada vez que saquemos una nueva edición de Talento Live, y los invito también a que se suscriban en nuestras redes. Nos encuentran en LinkedIn, en Facebook, Instagram como Talento Cloud. Por favor, suscríbanse para recibir notificaciones. Joana, una compañía que posiblemente no tenga un área superestructurada de talento, pero que le vea la importancia al onboarding, que vea la importancia de no perder todo el esfuerzo de traer una nueva persona simplemente porque no la aterrizamos bien. ¿Cómo le recomendarías tú que estructure un proceso de onboarding? Ok, mira, yo creo, Juan, que no se necesita tener áreas muy estructuradas para definir cuál es ese viaje que queremos que el colaborador viva cuando llegue a la organización y durante todo su proceso de onboarding. Yo creo que es por ahí por donde las compañías debemos arrancar y es definir esas etapas, ¿cierto? ¿Qué quiero que pase con ese colaborador en cada uno de esos momentos? Y a partir de ahí definir esas acciones, que también creo que son acciones y detalles simples. El onboarding es un proceso lleno de detalles, que si yo cuido esos detalles, pues voy a garantizar que el colaborador permanezca en la organización y se adapte mucho más fácil, ¿cierto? Que esa curva se acorte un poco más de lo que pues realmente pasa. Entonces, la medida en que esos detalles yo los cuido y hago unas acciones, una inducción, no necesariamente tener la mega inducción, pero si yo entrego la información que es clara, un entrenamiento bien acompañado y unas conversaciones de adaptación, pues finalmente voy a garantizar que él se adapte de la mejor manera. Completamente. Por lo menos no vamos a tener colaboradores que se nos vayan simplemente porque el proceso falló. Claramente no todos los colaboradores se van a quedar, pero la disminución sí es importante. De acuerdo. De hecho, mira que dicen los indicadores de rotación que lo importante en un proceso de adaptación o la mejor forma de medir la efectividad del proceso es que las causales de retiro de los colaboradores en su primer año de trabajo no tengan que ver con el proceso de adaptación. Eso es lo que mejor nos muestra cómo estamos haciendo efectivamente el proceso. Bueno, y para altos directivos pues está muy claro cómo se vende un proceso de onboarding. Desde lo financiero está clarísimo, pues porque toda la inversión que se hace en buscar las personas las podemos terminar perdiendo por un mal proceso de onboarding. Sin embargo, yo creo que hay otro criterio más para convencer los altos directivos de la importancia, y es el impacto en la estrategia. ¿Cómo podríamos vender ese impacto en la estrategia? Desde tu punto de vista, ¿cómo impacta la estrategia un buen proceso de onboarding? Mira, Juan, en la medida en que yo hago un proceso de onboarding adecuado, de hecho dentro de Celerix, parte de lo que hemos hecho es contarle al nuevo colaborador no solamente cuál es la estrategia de la organización, sino cómo él contribuye desde el rol que tenga esa estrategia. De esa manera, si yo logro que cualquier colaborador resignifique su rol y tenga claro
que así sea una labor muy operativa, una labor muy estratégica, aporta un objetivo común mayor, que es la estrategia de la organización, pues voy a garantizar que esa estrategia se supere de entrada. Entonces creo que las personas le hablemos también de estrategia. A veces las organizaciones nos da cierto miedo de cómo contamos la estrategia, hay que contarla de manera simple, pero es importante que las personas entiendan hacia dónde vamos y mi contribución hacia ese norte. Completamente, completamente. Johanna, muchas gracias por acompañarnos y por todo esto que nos compartes sobre la experiencia que han tenido ustedes en Celerix con onboarding. Vamos a ir a la cápsula y ya regresamos para continuar hablando con otra persona que tenemos invitada de Celerix sobre onboarding. Johanna, muchísimas gracias. Ojalá nos acompañen más adelante otra vez. A ti, Juan, muchísimas gracias por la invitación y bueno, qué rico poderlos acompañar. Muchas gracias. Con ustedes vamos con la cápsula y ya regresamos para seguir hablando de onboarding. Hola, bienvenidos a la cápsula Talento Live, donde le damos otra mirada a lo que contamos en cada programa. En esta ocasión visitamos Conaltura y nos recibieron Juliana Suárez, directora de Gestión Humana, y Sara Ramírez, analista de Formación y Desarrollo. Ellas nos cuentan cuál es el proceso de onboarding que tienen los nuevos colaboradores al ingreso de la organización y nos cuentan cada una de sus etapas. Acompáñennos. Nos interesa muchísimo que el colaborador desde el inicio conozca que Conaltura es una familia para ellos. Por eso, desde que nosotros hacemos y cerramos el proceso de selección, le indicamos a la persona con una bonita bienvenida a través de un correo cuáles serán como los pasos que van a transcurrir entre ese momento en que le decimos fuiste seleccionado y el momento en el que empieza su proceso pues como de inducción en la compañía. Les indicamos que otra persona se pondrá en contacto y así fluye. La persona que tenemos a cargo de formación y desarrollo se contacta con estas personas a través de un mensaje por correo electrónico, un WhatsApp y una llamada y les da las primeras indicaciones de ese primer día, que es muy emocionante, pero pues que tendrá nervios y que debe estar lo más seguro posible para llegar. Entonces le explica qué debe traer, cuáles son como los horarios que va a manejar, ese día cómo va a transcurrir su momento pues como inicial. Y a partir de eso el colaborador ya debe prepararse para su inicio y ese día tenemos un espacio preparado, como lo pueden ver en la ambientación. Desde el inicio las personas saben dónde se anuncian, a qué horas deben estar, quién los espera y tenemos un espacio todo preparado con el jingle de nuestra empresa, con una caja especial de bienvenida para él y su familia, con una agenda de nuestra marca y un refrigerio que amena pues como la mañana. Ellos en ese espacio van a tener todo el conocimiento de la identidad de Conaltura, es una inducción corporativa y luego van fluyendo otras áreas que ellos deben de conocer para que su rol dentro de la empresa sea mucho más agradable y que conozcan todas las personas con las que deben relacionarse. Después de nuestro primer día de inducción, la persona está preparada para ir a su lugar de trabajo. Para eso entonces, desde el área de gestión humana, hemos enviado con anticipación una notificación al líder contándole los datos de esta persona nueva y este líder se pone en contacto con el nuevo colaborador y le da indicaciones para que llegue a su lugar de trabajo. Y allí tiene preparado todo un programa de entrenamiento desde el cual pues Gestión Humana ha direccionado y acompañado. En ese proceso de entrenamiento el colaborador conoce todos los procesos que debe de reconocer para poder desempeñar su rol o su cargo en la organización. Lo hace acompañado de ese director o ese líder y adicional de un par, una persona que está en ese mismo rol y puede explicarle sus funciones. En ocasiones tenemos la posibilidad de que se desplace a otro lugar de trabajo antes de iniciar en su área para tener mayor aprendizaje. Posterior a ese contacto y a esa programación para su proceso de entrenamiento, la organización ha definido un plan de seguimiento a través del cual el área de gestión humana contacta al colaborador aproximadamente 4 meses después de su ingreso a la compañía y en este momento busca identificar cómo ha sido el proceso de adaptación del colaborador a todos los procesos de la empresa, a su cargo, a su líder, a su equipo de trabajo y esto nos permite hacer un acompañamiento mucho más cercano, asertivo, porque a tiempo podemos mediar entre ese líder y ese colaborador los aspectos que no estén bien.
En ese momento el seguimiento se hace tanto con la persona como con su líder. Hacemos ambos seguimientos y de ahí parten unas acciones de mejora o un proceso pues de acompañamiento mayor si se requiere. Con Altura, desde hace mucho tiempo ha venido implementando mejoras en nuestro proceso de inducción y entrenamiento, y ahí vimos la necesidad de incorporar otras acciones. Nosotros tenemos un plan o un programa de bienestar con muchos beneficios para los colaboradores que permiten que después de ese proceso de seguimiento la persona empiece a disfrutar de todos esos beneficios y a conectarse mucho más con los procesos de la empresa. En esa medida en que hemos ido haciendo mejoras, la organización identificó que no habíamos hecho un lanzamiento formal de un modelo de onboarding, y el año pasado hicimos un ejercicio muy interesante con los líderes que permitió conocer para todos qué era onboarding, qué alcance tenía, cuál era el impacto en la organización, ellos cómo se hacían partícipes de este proceso y de qué pedazo eran responsables, y de esta manera ha sido muy positivo que todos valoremos la importancia que tiene el ingreso de una nueva persona a la organización y cómo se vincula a la cultura, a los procesos, a los cambios, y de esa forma desempeña muy bien su rol y adicional genera satisfacción para él frente a las expectativas de la compañía. Ese proceso de onboarding entonces lo lanzamos con un taller que se llama Journey Map. Journey Map es como ese viaje del empleado dentro de la organización, y es un viaje que no termina en el momento que recibes la inducción corporativa, sino que continúa durante toda tu estancia en Conaltura. Entonces, en ese espacio lo que hicimos fue crear un taller que estaba dividido por bases. En ese taller los líderes fueron invitados y pasaron por cada una de esas bases. Esas bases fueron mesas donde pasamos por todo el proceso de selección, por el proceso de contratación y compensación, por el proceso de inducción y entrenamiento, por el proceso de desarrollo y por el proceso de bienestar y comunicaciones internas. Entonces, en esas bases lo que hacíamos era contarles a esos líderes cuáles eran las actividades que se realizaban con los colaboradores cuando ingresaban a la compañía y cómo se sostenían en el tiempo esas actividades con el seguimiento y con todo lo demás. Y también sensibilizándolos un montón frente a esa importancia de ellos como líderes, que realmente los necesitamos mucho en ese proceso para que las personas no sientan que únicamente en el proceso de inducción como que esa expectativa sube un montón y cuando llegan quizás a su puesto de trabajo puede llegar a bajar. Entonces, para que los líderes también nos ayudaran a sostenerla con ese proceso de entrenamiento, con esos procesos de seguimiento, con ese proceso de desarrollo e incluso de desempeño también. Entonces, ahí hicimos una sensibilización súper chévere con todos nuestros líderes en todas nuestras regionales para que ellos comprendieran un montón ese proceso. Y desde eso, entonces ellos han venido trabajando un montón de nuestra mano, apoyándonos un montón con esas llamadas iniciales a sus colaboradores. Eso ha impactado grandemente a las personas, dándoles como esa confianza de preguntarle, ven, pero ¿dónde queda esta obra? ¿Dónde queda la sala de ventas? Y saber más información que quizás nosotros desde esta área no podemos tener, pero los líderes sí. En Conaltura no tenemos un software actualmente específico que nos permita hacer pues como una medición cuantitativa. Este ejercicio se hace más en contacto con los mismos colaboradores a través de ese espacio de seguimiento. Consultamos cómo fue su experiencia, si hay algún proceso que les pareció que debería mejorar dentro del momento de inducción y de entrenamiento. Les hacemos encuestas durante todo el año de satisfacción que permiten evidenciar ellos cómo están viviendo las actividades, por ejemplo, de bienestar o de seguimiento o de formación, y eso de alguna manera nos da información de qué tan satisfechos están ellos con toda la integración que hacemos o toda la inmersión que hacemos en los diferentes procesos que ellos deben vivir al interior de la empresa. Pero no tenemos un dato cuantitativo, un porcentaje que nos diga este ha sido el impacto o este es el nivel de satisfacción, sino más un asunto de ambiente o de clima. Incluso en nuestra medición de clima también indagamos por cómo ha sido su proceso de adaptación y de entrenamiento dentro de la organización. Entonces, estos son como los diferentes mecanismos que tenemos para identificar cuál ha sido como la experiencia del colaborador en ese sentido. Y hemos logrado pues realizar este proceso de onboarding
desde hace aproximadamente unos 5 años, aunque no se había declarado como modelo. Como les decía ahorita, pues esta declaración formal de compañía se hizo el año pasado, pero hemos trabajado en las mejoras de este proceso de inducción, de vincular los líderes, de que la persona se sienta recibida con anticipación, de darle todas las indicaciones para que se sienta acompañado, orientado y pierda un poco ese miedo o esa ansiedad que genera ese primer día, desde hace aproximadamente unos 5 años, con los diferentes procesos de mejora que hemos hecho en el equipo de gestión humana. Es pensar en ellos mismos en el momento en que van a vivir un proceso de inmersión a una organización, y creo que ahí está la clave de, si yo quisiera que me reciban de una manera agradable, que me expliquen los procesos, que me orienten, ¿por qué no hacerlo con esa persona nueva que entra a mi organización y que finalmente me voy a ahorrar un montón de reprocesos posteriormente? Que adicional voy a evitar que esa persona quiera renunciar a la organización posteriormente porque no logró su adaptación y tener que volver a seleccionar una nueva persona. El que salga a la calle y pueda contarle a sus amigos, a sus familiares, lo bien que se siente en la organización, aumenta el sentido de pertenencia, porque desde el principio dicen, hago parte de acá, me están esperando, no es un lugar al que llegué a cumplir un rol, sino que de verdad se siente esa cercanía que divulgamos desde la cultura cuando decimos somos una familia, vinculamos a los colaboradores para que cumplan aquí también su proyecto de vida. Entonces, las organizaciones tenemos que pensar en que ese colaborador es el que permite que la organización produzca, que hayan resultados en las áreas y que finalmente el objetivo, la estrategia de la organización se cumpla. Y ahí es donde tengo que engancharlo y decir cómo hacer para que él se sienta parte, no para que sienta que está cumpliendo una tarea o una acción específica. Y ahí el proceso está en devolverme, cómo lo hago sentir parte de, con lo que tengo. Muchas veces esperamos a decir es que tengo que organizar un montón de cosas internas para poder montar un modelo de onboarding. Quizás si empiezo por lo pequeño, haciendo mejoras a esa inducción, a esa bienvenida, a ese proceso de entrenamiento, a clarificar las tareas que él tiene que hacer desde el inicio, esa persona desde ahí va a sentir que se conecta y poco a poco puedo hacerle mejoras a los demás procesos. Espero que les haya gustado esa cápsula con nuestros amigos de Conaltura, hablando sobre onboarding. Seguimos con nuestro programa, precisamente hablando sobre ese tema, y como les prometí, seguimos con otra invitada también de Celerix. Ella es María Camila García. María Camila, bienvenida a Talento Life. Muchas gracias, Juan. Feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias. María Camila trabaja en Celerix más en la parte de aterrizaje de todo el modelo, y con ella podemos hablar mucho más de lo que es la práctica, de lo que pasa en el mundo real. Hablemos un poco de los roles, María Camila. Normalmente cuando hablamos de onboarding hay unos roles, y esos roles no son la gente de gestión humana y el resto, sino que digamos que hay muchos roles, entre ellos, por ejemplo, los pares del nuevo colaborador son importantes, pero yo creo que habría al menos 3 roles principales, que son el líder, el colaborador y el padrino. Y el padrino, así es. Ahí me sorprendió que, hablando con ustedes, yo la verdad no había tenido tan en cuenta el rol de colaborador, aunque es súper obvio. Cuéntanos un poco ustedes cómo viven esos roles. Bueno, Juan, dentro del proceso de diseño metodológico de onboarding identificamos la importancia de esos roles, ¿cierto? Que yo ya lo mencionaba, como no es un tema de talento humano, sino que es la responsabilidad de todos, ¿cierto? Entonces, ahí definimos el rol del líder tan importante de poder acompañar ese proceso de onboarding, ese padrino que es el que me da la tranquilidad, me acompaña y me entrega como todos los recursos que necesitamos, pero ese rol del colaborador se convierte en un rol protagonista, ¿cierto? Yo soy responsable también de mi proceso de adaptación. Entonces, en ese entregar y en ese acompañamiento, les decimos a estos nuevos colaboradores que es súper importante y prioritario que puedan ser autónomos de su proceso de adaptación, que sean protagonistas y que sean responsables, ¿cierto? Va a tener personas acompañándolo, pero que su rol es fundamental en el proceso de adaptación. Completamente. María Camila, ahora hablando con Joana, ella mencionaba
un elemento, una herramienta para medir la efectividad de un buen proceso de onboarding. ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué herramientas utilizan o conoces que de pronto puedan ser efectivas para medir esa efectividad del proceso? Bueno, para nosotros dentro de Celerix encontramos que el acompañamiento y la conversación es fundamental y vital, ¿cierto? Y tenemos para eso las conversaciones de adaptación, donde no solamente le brindamos al nuevo colaborador como ese espacio de poder escucharlo, sino que también para nosotros se convierte en un insumo para identificar qué le hace falta, qué está haciendo bien, qué falta fortalecer, qué temas tiene que volver a revisar. Y esas conversaciones entonces nos permiten también actuar de manera oportuna cuando algo no está funcionando, ¿cierto? Esas conversaciones nosotros las tenemos diseñadas para que se puedan dar de manera como muy fija a los 2 meses, a los 6 meses y a los 8 meses más o menos. Sin embargo, en toda esa transición estamos en contacto todo el tiempo con el colaborador para validar qué es lo que necesita y que la efectividad de ese proceso de adaptación sí se esté dando de la manera correcta. Muy bien, muy importante ese proceso de conversación continua, de manera que podamos entender cómo está viviendo el proceso del colaborador y qué nos puede estar faltando, inclusive, pues obvio, retroalimentar el mismo proceso. Así es. Muy bien. ¿Cómo podemos asegurar que ese proceso de onboarding sea una experiencia realmente funcional, agradable para el nuevo colaborador? ¿Qué podemos hacer para lograr que ese proceso sea una buena experiencia? Ok, nosotros dentro del acompañamiento con Joa en la metodología, ella lo hablaba de la expectativa, del conocimiento, la socialización. Esos procesos o esos momentos son súper claves. ¿Cómo lo hicimos en Celerix? A partir de esa metodología empezamos a hacer el diseño y el levantamiento de esos momentos que queríamos que el nuevo colaborador viviera, ¿cierto? Entonces hablábamos de una inducción, pero ¿cómo una inducción? Además de entregar información, también es que se sienta bien recibido, que pueda conocer la sede, que pueda conocer las personas. Entonces, ese proceso de implementación implicó sentarnos incluso a crear un concepto de todo el proceso de adaptación que para nosotros es Misión Celerix. Tiene la inducción corporativa, tiene el entrenamiento específico del cargo y tiene las conversaciones de adaptación, ¿cierto? Cada uno de esos elementos diseñado y teniendo en cuenta unos criterios y unos detalles que, como lo decía yo, son importantísimos. Entonces, en la inducción, hoy la estamos haciendo presencial con miras a la virtualidad de ese contenido que pueda ser virtual, pero que el poder recibirlo, mostrarle la sede, que se sienta en contacto, que pueda conocer a los nuevos compañeros también es fundamental. Claro. Que se sienta acompañado es lo principal. Muy bien, perfecto. Ahora estábamos conversando fuera de cámaras y hablábamos sobre temas de cultura y pues ya lo he mencionado muchas veces, a mí el tema de cultura me encanta, me mueve. Me gustaría que nos contaras un poco cómo enlazan ustedes el tema de onboarding con el tema de cultura, que finalmente pues es muy importante que las personas entiendan cuál es la cultura que buscamos y que queremos y que empiecen a vivirla. ¿Ustedes cómo trabajan, cómo enlazan esos dos temas? Bueno, cultura para nosotros es realmente un tema que hoy es un reto importante, ¿cierto? Sin embargo, tenemos hoy elementos que nos contribuyen a que podamos hacerlo de la mejor manera. Entonces, en cultura tenemos unas mediciones que nos dan como insumos para identificar qué está haciendo falta, pero en el proceso de onboarding, ¿qué hacemos? Tenemos elementos como los valores corporativos, ¿cierto? Ahí les entregamos a los colaboradores el cómo nos comportamos y cómo esperamos que este transitar o este entorno esté permeado por esos comportamientos que para nosotros son importantes. Al igual que en el proceso de entrenamiento, donde el ser hace parte fundamental y son conversaciones con el líder donde ven yo qué espero de ti en términos comportamentales, cómo es la dinámica del equipo de trabajo, cómo nos relacionamos con el equipo de trabajo. Entonces, la cultura se convierte en un elemento fundamental en todo el proceso de onboarding, ¿cierto? Pues entregar esos comportamientos, es darle la claridad a ese colaborador de lo que esperamos de él y obviamente brindarle las herramientas para que sea efectivo. Perfecto. María Camila, muchísimas gracias por acompañarnos en Talento Life y por compartir todo esto que has aprendido y que sabes con todo este proceso. Muchas gracias a ti, Juan, por esta invitación.
Muchísimas gracias a ustedes también. Recuerden por favor suscribirse en YouTube, además habilitar la campanita para que les avise cuando tengamos nuevas ediciones de Talento Live y suscribirse a nuestras redes. Estamos como Talento Cloud en Facebook, Instagram y LinkedIn. Yo los invito a que nos acompañen en una próxima edición de Talento Live y pues mil gracias por acompañarnos, y si tienen algo que sugerirnos, nuevos temas, cosas que quieren que tratemos, por favor en la caja de comentarios. Muchísimas gracias y feliz semana.